Buenas tardes a todos. Primeramente, antes que nada, ¿verdad? Agradezco la invitación de los organizadores que primero fue un invitado muy interesado, ¿verdad?, en que alguien valiente, ¿verdad?, se atreva a hacer este tipo de foros, y doblemente agradezco, ¿verdad?, primero el que organizaron este foro y posteriormente la invitación. Gracias también al público asistente, porque también es un tema que en la actualidad pues es un tema ya social, ¿verdad? Es un cáncer social en el que la sociedad mexicana se está viendo ya diezmada completamente. Ya ahorita yo escucho que se habla mucho sobre tortura, pero en mi ponencia voy a tratar de ir un poquito más allá. La tortura realmente, como se conoce, como lo están manejando ahorita las autoridades, ¿verdad?, para que una persona legalmente sea reconocida como torturada, se tiene que valer de una serie de procedimientos que le llaman protocolos de Estambul. Incluye los estudios médicos, ¿verdad?, y los estudios de tipo psicológico, periciales psicológicos. Entonces aquí me voy a enfocar más que nada sobre las cuestiones psicológicas, situaciones de tipo del aspecto psicológico. Antes que nada voy a dejar bien en claro que también, al igual que Jorge, soy un sobreviviente de la tortura, ¿verdad? Siendo un profesionista reconocido en mi región, ahí en Tamaulipas, en Tampico, Tamaulipas, para ser más específico, alguien poderoso, que se decía intocable, que se decía influyente, ¿verdad?, dentro del gobierno del estado, le caí mal. Le caí mal porque perdió algunos casos litigando conmigo donde me acusaban de una cosa y de otra, y chismes, ¿verdad?, al final de cuentas. Entonces el Todopoderoso me armó un show, ¿verdad?, donde inmiscuye policías, inmiscuye ministerios públicos, inmiscuye testigos falsos, ¿verdad? Y bueno, voy a mencionar mi caso y de ahí me voy a ir valiendo de lo que es el protocolo de Estambul, ¿verdad?, porque tengo la doble suerte. Una, soy psicólogo, conozco los procedimientos, ¿verdad?, periciales para obtener las huellas de una tortura, las huellas a nivel psicológico, y por otro lado tengo la vivencia personal. Por un lado, cuando soy detenido, ¿verdad?, en ese momento me detienen arriba de una camioneta donde yo iba con mi hijo menor de edad de 16 años. La detención es en base a gas lacrimógeno. ¿Sí? Pierdo la visibilidad, al igual que mi hijo, pierdo la orientación de todo, pierdo la noción de todo, no veo a mis verdugos. De ahí me agarran, me suben como costal de papas en una patrulla, en una camioneta. De ahí yo empiezo a gritar que cuál es el problema, que no, lo que todo el mundo haría en una situación muy normal. De allí me llevan a unas celdas preventivas donde me empiezan a golpear. Igual sigo gaseado, no logro ver a los opresores, lo que escucho también son los gritos de mi hijo, que también lo están torturando. De allí me llevan a otra cárcel preventiva, vamos a decir, estaba en una subsidiaria, me llevan a la matriz, ¿verdad?, de las cárceles, en donde tienen cuartos especiales, ¿verdad?, o sea, celdas especiales, en donde se tortura, que son específicamente creadas para ejercer la tortura. Yo no tenía conocimiento de eso hasta ese momento que lo viví. Esas celdas son cuartos como de 3x4, no tienen absolutamente nada alrededor, si acaso 2 sillas. Primero, al llegar a las barandillas, o lo que llaman barandillas, ahí me recibieron a golpes, al igual que mi hijo. Mi hijo, un muchacho que acababa de llegar a Estados Unidos, está estudiando en Estados Unidos, donde la mayor parte de su vida se la había pasado allá, tenía escasos días conmigo. Entonces se encuentra con esa situación de las leyes de México, ¿no? En la situación cuando me llevan allá a la matriz, ¿verdad?, en donde es la escuela de los verdugos, donde se les enseña, se les alecciona cómo torturar, y ahorita voy a tocar ese tema del verdugo al final, quiénes son realmente. Allí me vuelven a recibir a golpes. Primero, número uno, me decían: no sabes quién es fulano de tal, no sabes con quién te metiste, no sabes quién es eso. O sea, me nombraban a la persona que me había mandado por encargo a hacer ese secuestro, porque era un secuestro.
De allí yo veía cómo torturaban a mi hijo, en mi desesperación empiezo también a insultarlos, déjenlo, él no se metan, él es menor de edad, se están metiendo en un problema, etcétera, etcétera. Me desvían el tabique de la nariz de un golpe, empiezo a sangrar copiosamente, me dicen, ándele, con palabras textuales y disculpando, ¿verdad? Porque sé que hay damas aquí, ¿verdad? Pero las palabras que voy a decir son nada a comparación de lo que le dicen ahí a uno. Le dicen, ándele putito, eso es lo que quería, ¿verdad? Digo, mira, suéltame, pegas como niña, le dije, yo te voy a enseñar cómo se pega. Con eso tuvieron, eran como 10 sujetos aproximadamente, policías. Me llevan a las celdas especiales, me dicen, sí, ahorita vas a escupir, lo que acaban de decir por ahí, ¿sí? Los hacen confesar, los hacen decir, no confesar, los hacen en base al dolor, en fingir dolor, los hacen decir lo que ellos quieren. Para mí, en ese momento me sentí tranquilo porque vi que mi hijo lo encerraron en una celda y todos se enfocaron hacia mí. Primero era la famosa tabla, ¿verdad? Golpes en la espalda, donde cayeran las piernas, etcétera, etcétera. Los primeros golpes sí duelen, pero trae uno la adrenalina tanto así que pues no le presta a uno la atención suficiente. La atención está puesta en la sorpresa, ¿sí? ¿Qué me está pasando? ¿Qué es esto? O sea, la sorpresa en uno no cabe. Está uno fuera de contexto, de lugar, no está uno preparado para eso. ¿Qué les puedo decir? No es una situación que uno pueda describir en ese instante o que uno diga, es que sentía esto. No, porque no hay ni siquiera sentimientos, no hay emociones involucradas. En el momento en que empiezan, me hincan con las manos atrás y me empiezan a poner una bolsa y me empiezan a preguntar que a quién le robé la cadena. ¿Cuál cadena? No tenía la más mínima idea de lo que me estaban hablando. No te hagas, y me ponían la bolsa aquí, cuando empezaba a asfixiarme, me la volvían a quitar y me golpeaban el estómago con la tabla, ¿verdad? Me dejaron cicatrices en todo el tronco del cuerpo. No sabía de qué me hablaban. O sea, ¿qué cadena? El simple hecho de preguntarles, ¿cuál cadena? ¿De qué me hablan? ¿Qué cadena? No te estés haciendo, o sea, uno pregunta para buscar respuestas de qué se trata, ¿verdad? Llega el momento en que pues eso ya no funciona, ya nomás se queja uno, es más, ya no puede quejarse uno, deja uno de gritar, deja uno de hablar, ya no puede uno hacer nada. Entonces se va aumentando la intensidad de la tortura. Ya no es la bolsa, no vas a hablar, cabrón, ahora viene el agua, ¿sí? Empieza el agua por la nariz, se le sube uno arriba del estómago, le sacan uno el aire y está el trapo, aquí se lo ponen y le empiezan a echar agua por la nariz. Saco uno fuerza, no sé dónde, porque me acuerdo que en una de esas que me levanté, me quité como 3 de encima, ¿verdad? Que no podía respirar. Entonces, viene, pues al no decir nada, ni decir sí, ni no, porque ¿qué podía decir yo ante una situación que desconocía, que no sabía de qué se trataba? Entonces vienen los toques eléctricos. Primero, con el agua que aprovechaban ahí me paran descalzo y los toques los empiezan a poner en el piso para que se trasladen por medio del agua. Me acuerdo que nada más, creo que sí grité, me parece, o fue un alarido, no sé, pero realmente los toques eléctricos es como si sintiera uno que le fueran a estallar las cuerdas vocales. Sintiera uno que los brazos no responden, o sea que los dedos, yo me acuerdo de esa sensación, ¿verdad? De que los dedos uno no los mueve, los siente como si fuera, se le pusieron uno muy gordos y fuera un entumecimiento, pero muy doloroso. Sí, queda uno aquí, me acuerdo así de eso, o sea, está uno viendo, pero no ve uno nada. Se le hace, no sé cuántos segundos duró, minutos, pero lo que haya sido parece ser una eternidad. Lo que uno quiere en ese momento es que esto termine ya. Lo que uno quiere es morirse en ese momento. Cuando no sabes de qué se trata, cuando no sabes de qué te están acusando, cuando no sabes quiénes son, no tienes una idea si realmente son policías, uno no quiere vivir en ese instante. O sea, uno lo que quiere es que termine todo ese dolor. A punta de golpes después me arriman los toques eléctricos a la altura de los riñones. En esos inters viene un médico, lo reconocí que era médico porque
venía con su bata blanca y traía aquí el logo de la PGR, de la Procuraduría General del Estado, perdón, ¿sí? PGJ de Tamaulipas. Entonces, allí yo dije, bueno, pues me viene a checar, ¿sí? Ya, me va a decir. Agarró, me vio cómo te llamas y que fulano de tal y que... Dijo, ya no le tumpan mucho porque se les va a morir este pendejo. Ese fue el dictamen del médico. Me dieron unos tablazos todavía, yo ya no gritaba, ahí sí ya no gritaba, me caía a cada paso que daba, ya era para mí muy doloroso, ¿verdad? Entonces a cada paso que yo daba descalzo, sin camisa, lo único que me dejaron fue el pantalón, me resbalaba, me caía por el agua, por los golpes, por lo que fuera, me levantaban a punta de golpes. Alcancé a ver que viene alguien en la puerta de la celda, ¿verdad? En la reja ahí. Dice, ¿de qué se trata? Dice, no, que este hijo de tanto se pasó de listo y no sé qué tanto, es un encargo de fulano de tal y de su novia fulana de tal. Y el agarre se me acerca y dice, ¿de qué se trata? Y digo, no sé, le digo, me están diciendo de una cadena, dice, tú te la robaste, y digo, hasta ahorita sé que me están diciendo una cadena robada, yo no sé de qué cadena se trata, no sé de qué se trata. Digo, para mí que es una jugada de fulano de tal que me están diciendo y de la que era mi ex, que actualmente es su novia. ¿Sí? Y ahora, nomás movió la cabeza. El tipo era un tipo delgado, alto, todo vestido de negro con una pasamontañas puesto. Aquí traía un logo que decía CDG. ¿Sí? Ustedes saben lo que significa eso, ¿verdad? Cártel del Golfo, así es. Aquí traía el logo, venía con armas largas, y yo pensé, dije, ahora sí ya me cargó. Me pasó por la mente la muerte en ese momento, cuando me dijo eso. Pues van a querer que agarre y regañe a todo el mundo. Ya párenle, me van a calentar el punto van a matar a este hombre y por una putería se lo dijo. Lo sueltan ya y a todo el mundo regañó y hasta me acuerdo que a uno le metió un zape por la nuca, ¿verdad? Que te estás pasando de listo. Fue como me soltaron. ¿Sí? Llegó dando órdenes el señor ahí. Posteriormente volvió a llegar el médico perito, llegó ahora, este señor que llegó, su apuración no era que me fueran a matar, sino su apuración era que un muerto les iba a calentar a ellos el punto y se iba a abrir una investigación. Eso era lo que estaban protegiendo realmente, un interés personal. Posteriormente fue una serie de cuestiones legales que tuve que pagar un perito médico, ¿verdad?, por mi cuenta para que evaluara mi estado físico. Delante de un juez estuve vomitando sangre, el juez agarró y dijo que no era necesario un médico ni abrir una investigación, etcétera, etcétera. Cosas que pues ya han hablado bastante aquí, bastante amplio, ¿verdad? La situación aquí es que cuando hay una tortura quedan huellas demasiado claras en la psiquis de una persona. ¿Sí? A raíz de eso me he puesto a investigar un poquito más sobre todo las cuestiones del protocolo de Estambul. Y por ejemplo, una persona que es torturada con las bolsas, con el agua, empieza a padecer problemas asmáticos, de asfixia, respiros constantes, empieza a padecer desesperación y angustia constante, insomnio, ¿verdad? Obviamente, ansiedades de la nada, o sea, son las secuelas psicológicas que deja. La persona que es golpeada, que es torturada, que es colgada, ¿verdad? Porque a mí no me colgaron, pero sí hay personas que posiblemente conocí que cuelgan con esposas de las rejas y les mantienen por horas colgadas, ¿sí? Empiezan a padecer de temores, a un temor donde les tiemblan todas las articulaciones, donde les tiemblan las piernas, en donde sufren delirios de persecución, paranoia, y cualquier cosa, ruido, bueno, eso es en general para todo, ruido que se asemeje el cierre de una reja, un policía, lo altera completamente, porque desafortunadamente los que son golpeados o colgados los ponen a que vean a los policías a quienes los están golpeando, ¿verdad? Las personas que son torturadas con toques eléctricos empiezan a padecer problemas de alucinaciones, problemas de esquizofrenia, empiezan a padecer problemas de insomnio, pesadillas,
Las pesadillas casi van generalizadas en todos lados, ¿verdad? En todos los tipos de tortura. Físicamente, las personas que fueron electrocutados, ¿verdad?, padecen problemas de circulación, problemas estomacales constantes, problemas del riñón, problemas de hígado. ¿Por qué? Porque son las linfas donde corre toda la electricidad y ahí quedan lesiones todavía, ¿verdad?, quedan lesiones físicas. Las lesiones psicológicas es la alteración de tipo nervioso y las alucinaciones, las pesadillas constantes y recurrentes, la falta de sueño. Yo creo que el más marcado, el que más sufre es el que ha sido torturado con toques eléctricos. ¿Por qué? Porque como va dirigido hacia el sistema eléctrico, entonces hace lesiones en la corteza del cerebro. Entonces las personas que sufrió ese tipo de tortura duermen pausas. Cuando duerme no descansa. Cuando duerme profundamente tiene pesadillas. Entonces hay una serie de afecciones, ¿verdad?, que dejan bastante marcado a la persona de por vida. Las personas que vieron cómo se torturaba, en caso de mi tortura, lo vio mi hijo, lo vio mi madre y lo vio una sobrina. Todavía viven horrorizadas por ese hecho. Todavía viven con un miedo constante a salir a la calle. Todavía viven con un miedo de que constantemente están haciendo oración por mí, porque ahora yo ando de hocicón por todos lados, ¿verdad?, por todo México, diciendo cómo es que torturan ahí en Tampico. ¿Dónde están los cuartitos que tienen para torturar ahí en Tampico? Me dicen, ya cállate, te van a matar. Las amenazas de muerte a diario me están llegando, parte de todo esto. Retomando el tema, ¿quiénes son los verdugos? ¿Quiénes son los torturadores? Son gente aleccionada, son gente preparada, ¿sí?, pero no preparada en una universidad. Son gente que normalmente viene de estratos humildes, gente que a veces demasiado ignorante, diría yo, muy ignorante, que se confabulan con el Ministerio Público normalmente, o con el policía ministerial, que ahorita ya tiene un poco más de educación, ¿verdad? Inclusive ya hay agentes ministeriales que me sacan su charola y me sacan su cédula profesional, ¿verdad? Así como que, pues no, ya sé dónde la compraste, ¿verdad? Entonces, aquí la cosa es que el policía, ¿verdad?, vamos a decir, el caballo de batalla de ellos, primero va a ir por una necesidad. ¿Sabes qué? Aquí vas a ganar bien. Para ellos ganar 2,000 pesos a la quincena, para ellos posiblemente sea un muy buen salario, ¿sí? Cuando llegan a entrar ahí, a ese sistema, les empiezan a decir cómo sacarle la sopa a los demás. Van creando su grupito y uno empieza a leccionar a otro, no, mira, fulano de tal, y empiezan a desarrollar ellos mismos un odio contra el delincuente. Al que agarran robando, te agarraron robando una televisión, lo torturan para sacarle toda la sopa según ellos, pero aparte intervienen los medios de comunicación y lo linchan mediáticamente, ¿verdad? En Tampico hay una tele que yo tengo repetido en varios periódicos que se le han robado diferentes delincuentes y que ahí sigue, y sigue saliendo como peligroso delincuente. Cada que agarran a un supuesto delincuente, sale la foto con esa televisión, el mismo estéreo de carro y el mismo estéreo de casa, también él se la robó. Sale la foto con ese mismo. ¿Sí? Cuando realmente me tocó hablar en el penal con los que sí se dedican a robar, entonces dicen, no, dice, a mí me daría pena andarme robando esas cosas. Dice, ya no, dice, yo me robo planos, en serio, así me dice, yo me robo planos, me robo esto, me robo lo otro, no esa televisión de cajón vieja, pues ¿cómo? ¿Sí? Y son las mismas que sacan. Los van aleccionando y preparando de esa manera, ¿para qué? Para quitarle la personalidad a los que agarran, quitarle su fe, quitarle su integridad, la integración que todo ser humano que tiene, que debe ser congruente entre emociones, entre mente, entre cuerpo y espiritualmente. ¿Sí? Debe haber una congruencia. La persona que no actúa congruentemente de acuerdo con sus emociones, sus ideales, su cuerpo, tiene un problema de neurosis, ¿verdad? Pero cuando ellos llegan a desintegrar completamente todo. Lo que viví precisamente me obligó a enajenarme en ese momento. En el momento de la tortura, yo ya escuchaba inclusive voces lejanas, ¿verdad? Las voces de esos que me insultaban, me agredían y me decían que me iban a cortar esto, lo otro, aquello,
yo había momentos que los escuchaba como unos gruñidos ya lejanos. Cuando yo deseaba morirme, cuando yo deseaba que eso terminara, yo inclusive vi una imagen de un Cristo, ¿verdad? Ahí que en la puerta, que venía y me decía, no es tiempo. Esquizofrenia, alucinación, lo que sea, o fue mi fe religiosa, no lo sé, pero ahí estuvo y sucedió, ¿verdad? Entonces esas secuelas han quedado por a lo largo de todos estos años. El torturador normalmente lo que quiere es quitarle a uno eso, su fe, su poder, lo quiere humillar, lo quiere doblegar. Pero lo más terrible de todo esto, lo que a mí me causó terror entre todo esto, el verdugo es una persona que disfruta, no con el dolor. Les voy a decir que no disfruta con el dolor. Disfruta cuando ve doblegado a su víctima, que dice, sí voy a hacer lo que tú digas, ¿sí? Sí voy a hacer lo que tú me ordenes, sí voy a firmar lo que tú me dices, ¿sí? Esa es su finalidad, esa es su meta, y él lo disfruta, sale riéndose, sale bromeando entre los demás policías, porque bromean entre ellos ante la tortura. Ellos están infligiendo tortura y están hablando todavía de la chava que conocieron, están hablando de la vecina, están hablando de que fulano de tal de ahí se pasó de listo porque se llevó más lana que ellos, ¿verdad? Mientras ellos infligen la tortura. Entonces, ellos el máximo logro no es tanto, te voy a poner toques, porque ellos nunca lo han sufrido, entonces no saben lo que se siente. Su máximo logro es ver cómo están humillando y cómo tienen sometido e indefenso a esa persona. Por otro lado, ¿quién es el verdugo? Ahora me encuentro los verdugos en la calle y yo estoy viendo muy claramente, son un apullito de cobardes que con una pistola y en bola es como actúan. Porque yo los tengo demandados, he demandado a varios y se están protegiendo unos a otros. Tengo demandado a un juez, tengo demandados 2 ministerios públicos, 2 secretarios adjuntos, por complicidad, por tráfico de influencias, por encubrimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Se ponen a temblar los señores, me ven y se ponen así, me ven en una situación que yo les mandé, llamé a declarar para interrogarlos, se ponen a temblar. Yo no soy abogado, ¿sí? Y el hecho de que ellos se vean implicados en un asunto legal los llena de terror. Esos son los verdugos. Entonces, para ser breve y ser bastante, quiero ser breve pero quiero ser sustancioso en esto y dejar un mensaje bien claro. No depende tanto de que ellos se encubran, o no depende del juez codicioso, o no depende del Ministerio Público que actúa corruptamente, no depende del psicópata que es ministerial y policía. Aquí depende de nosotros. Con las manifestaciones que he hecho allí en Tamaulipas, me he ido a plantar frente a la Procuraduría señalando a fulano, sultano, mengano que se dedican a la tortura, a extorsionar, a robar, a traficar influencias, con un grupito de gente. Pero no me he enfrentado contra ellos, como yo les digo, ellos se ponen a temblar, ellos se desconciertan. Lo que me he enfrentado es con el temor de la gente, el temor de las personas, con el mismo miedo a que se van a meter en un problema, que les van a hacer algo porque están viviendo bajo la zozobra, viven bajo el temor constante, tanto la familia como el afectado, están viviendo con un terror aquí en su mente constantemente, todos los días y a veces durante años. Mi pregunta siempre al dirigirme a ellos es, pues, tú eres católico, ¿no? ¿Dónde está tu fe? Tú eres cristiano, ¿no? ¿Dónde está tu fe? Tú eres guadalupano, tú eres budista, ¿dónde está tu fe? ¿Cómo vas a darle poder? Tú le estás dando un poder a esa persona, tú le estás dando un poder a ese verdugo, le estás dando un poder al juez. Ellos son tus empleados, ellos son servidores públicos. Tú exígeles que trabajen, exígeselos, no se los pidas. Y si no, demándalos. Hay procedimientos que ya los abogados, ¿verdad?, ya ampliaron bastante en eso, ya abundaron. E inclusive también se habló aquí sobre el linchamiento mediático de que son víctimas las personas que son aprendidas, ¿verdad? Nada más se las volteamos un poquito. En algunas ocasiones yo he salido en los periódicos ahí locales de Tampico, en donde señalo al Ministerio Público fulano de tal, al juez fulano de tal, y se ponen, como no tienen ni idea, me mandan a hablar, me piden una disculpa y que no quieren ningún problema conmigo. Varias veces me han pedido disculpas, Ministerios Públicos y jueces. ¿Sí? Ok.
Espero, ¿verdad?, que esta experiencia pues les sirva, ¿verdad? Nada más les vuelvo a repetir, mi mensaje es claro. Hay que hacer lo que ellos están haciendo, darle para adelante todo esto, ¿verdad? Muchas gracias por su atención.